Sofía siempre pensó que los objetos usados tenían alma. Quizás por eso le gustaba tanto revolver entre las cajas polvorientas del desván de su suegra, buscando libros viejos, juguetes que pudieran tener una segunda vida, o simplemente algo con historia. Aquella tarde de mayo, mientras su hija jugaba en el jardín, ella encontró una muñeca que le llamó la atención de inmediato. Era antigua, de trapo, con un vestido bordado en hilo dorado y ojos grandes, azules como de cristal. Aunque tenía manchas en la tela y una de sus trenzas estaba medio suelta, había algo magnético en ella. La levantó con cuidado, como si temiera despertarla, y sonrió. «Esta te va a encantar, Emma», murmuró. Al entregársela a su hija, la pequeña de 5 años la abrazó con fuerza. «¿Cómo se llama?», preguntó. Sofía pensó un momento. «No lo sé, amor, pero puedes ponerle el nombre que quieras». Emma frunció el ceño, como si escuchara algo. «Ella dice que ya tiene nombre. Se llama Lola». Esa noche, mientras Emma dormía con la muñeca entre sus brazos, Sofía volvió a examinarla con más detalle. Le intrigaba la sensación extraña que había sentido al tocarla, como si escondiera algo. Con una linterna, revisó las costuras, el interior del vestido. Cuando presionó la barriga de la muñeca, notó que estaba más rígida que el resto del cuerpo. Algo había dentro. Decidió abrirla con una pequeña tijera de bordado. Cosió de niña y aún tenía buen pulso. Con paciencia, rasgó la costura lateral y metió los dedos. Tocó papel, doblado muchas veces. Lo sacó con cuidado y lo desplegó sobre la mesa. Era un cuaderno diminuto, de tapas negras, escrito con tinta azul. En la primera página, con una letra infantil, decía: «Este diario es mío. No lo leas si no te llamas Isabela Márquez, año 2008». Sofía sintió un escalofrío. El nombre no le sonaba. Dio vuelta la hoja. La letra era torpe, con errores de ortografía, pero clara. Hoy mamá volvió a llorar toda la noche. Lucía me dijo que no la mire cuando llora, porque eso le da miedo. Me escondí con Lola en el armario. A veces escucho que el abuelo camina por el pasillo, aunque mamá dice que él está muerto. El diario continuaba con fragmentos breves, como pensamientos sueltos. Mencionaba una casa grande, muchas puertas y una habitación a la que no se podía entrar. Hablaba de su hermana, Lucía, que siempre la protegía, y de su madre, Margarita, que cambiaba de humor con el viento. Sofía cerró el cuaderno y se quedó en silencio. ¿Quién era esta niña? ¿Cómo había llegado su muñeca a ese desván? El nombre Márquez tampoco aparecía en la familia de su esposo. Algo no encajaba. Buscó en su celular: Isabela Márquez, 2008, desaparición México. Nada, ninguna noticia, ninguna mención. Se dijo que estaba exagerando. A lo mejor solo era un juego o un diario inventado. Pero algo en esa muñeca, en esas palabras, le decía que no era ficción. Al día siguiente, mientras Emma dormía la siesta, Sofía decidió leer más. El diario estaba lleno de dibujos: una casa, una figura con sombrero, otra con una cruz y una escalera que descendía al suelo. Algunos dibujos estaban tachados con furia. En uno de ellos, 2 niñas se abrazaban mientras una sombra se cernía sobre ellas. Lucía dijo que si todo se pone feo, me esconda donde solo ella sabe, que no salga hasta que escuche el canto del gallo. Pero aquí nunca canta ninguno. Todo está callado desde que mamá apagó las velas. Sofía sintió un nudo en el estómago. Esa niña tenía miedo. No estaba jugando. Algo terrible sucedía en esa casa. Decidió buscar la muñeca entre las cosas que quedaban del desván. Revisó la caja donde la encontró y entre libros y objetos desordenados halló una nota escrita con letra adulta: «Donación, Casa Márquez, Santa Elena del Río». Ese nombre sí le sonaba. Santa Elena del Río era un pueblo pequeño del norte, no muy lejos de donde vivía su madre. Recordaba haber pasado por allí en un viaje hace años, y también recordaba haber oído rumores sobre una casa antigua que llevaba años abandonada. La historia se volvía más y más inquietante. ¿Quién había donado esa muñeca? ¿Cómo había llegado hasta su suegra? ¿Por qué nadie había buscado a esa niña? Sofía no podía ignorarlo.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía hacer algo. Y así comenzó la búsqueda que cambiaría su vida para siempre. ¿Te gustan las historias con misterios ocultos y giros inesperados? No olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta historia. Lo que viene es cada vez más oscuro. Santa Elena del Río no aparecía en los mapas modernos con facilidad. Era uno de esos pueblos que parecían olvidados por el tiempo, donde las fachadas aún mostraban grietas del siglo pasado y la gente cerraba las ventanas al caer el sol. Sofía decidió viajar hasta allí un sábado temprano sin contarle a nadie. No podía quitarse de la mente el nombre Márquez, ni la sensación persistente de que esa muñeca no había terminado su historia. Al llegar, el calor seco la envolvió como una manta vieja. Las calles polvorientas estaban casi vacías, salvo por algunos ancianos sentados en los portales. Todos la miraban como si supieran que era forastera. Preguntó por la casa Márquez en una tienda. El dueño la observó con recelo y dijo en voz baja: «La de la loma». Pero no queda nadie ahí. Subió caminando por una calle empedrada hasta una colina donde se alzaba una casa de 2 pisos, con techos rojos y ventanas clausuradas con tablas cruzadas. La pintura blanca se caía a pedazos, y el jardín frontal estaba devorado por la maleza. Aún así había algo imponente en ella, como si estuviera esperando. Se acercó a la reja oxidada y notó un cartel apenas visible: «Propiedad bajo custodia judicial». No pudo entrar, pero se quedó allí, observando, sintiendo una presencia que no sabía nombrar. Pensó en las niñas. ¿Qué tipo de vida habían llevado en ese lugar? El diario de Isabela seguía dando pistas. Esa noche, en su casa, Sofía leyó más. «Hoy Lucía me enseñó a escribir en clave». Si alguien encuentra este diario, no sabrá lo que decimos. Usamos palabras como vela para mamá, río para peligro, y Lola es nuestra guardiana. Me gusta escribir con ella al lado. A veces la vela se apaga sin viento. Lucía dice que no le diga nada a mamá. Pero tengo miedo cuando la casa tiembla y escucho pasos. Lucía dice que es el abuelo, pero que no debo tener miedo si no abro la puerta del fondo. Cada página revelaba más sobre una relación profunda entre las hermanas. Isabela era tímida, imaginativa, con una necesidad intensa de protección. Lucía, por otro lado, parecía fuerte, decidida y en constante alerta. Lucía me dejó una nota: «Si pasa algo raro, escóndete en el lugar del río. No grites. No salgas». Pero no entiendo a qué se refiere. No hay río cerca. Sofía volvió a mirar el mapa del pueblo. No había ríos cerca de la casa, pero recordó que en el diario usaban esa palabra como código. Río era peligro. ¿Un escondite? ¿Un cuarto secreto? Al día siguiente regresó a Santa Elena. Fue a la parroquia del centro, una iglesia antigua de piedra gris. El sacerdote que la recibió era un hombre mayor, con ojos apagados. Se presentó como el padre Esteban. Cuando Sofía mencionó a la familia Márquez, algo en su rostro se tensó. «¿Qué quiere saber?», preguntó con cautela. «Estoy investigando un diario. Pertenece a una niña llamada Isabela Márquez. Menciona esta iglesia y a usted, creo. Dice que venía aquí con su hermana». El sacerdote bajó la mirada y suspiró. «Hace muchos años que no escucho ese nombre», murmuró. «Las niñas venían a veces, pero no hablaban mucho, siempre juntas. Lucía cuidaba de la pequeña como una madre». «¿Y su madre?». «Margarita Márquez. Ella venía a confesarse. No estaba bien. Decía cosas sin sentido, que su padre estaba en la casa, que el mal habitaba entre las paredes». La gente del pueblo empezó a evitarla. Sofía sacó el diario de su bolso y lo puso sobre el banco de madera. El sacerdote lo miró, pero no lo abrió. ¿Qué pasó con ellas? Desaparecieron. Nadie supo cómo ni cuándo. Una noche dejaron de verse luces en la casa. Un vecino escuchó gritos, pero nadie intervino. Días después las autoridades entraron, pero no encontraron a nadie, ni cuerpos, ni rastros. Margarita apareció semanas más tarde en un campo, caminando sola. No hablaba. Sofía tragó saliva.
¿Y el abuelo? Don Ramiro Márquez murió antes. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Algunos decían que era un hombre severo, que educó a su hija con miedo y castigos. Después de su muerte, Margarita cambió. Se encerró y con ella, las niñas. Sofía salió de la iglesia con el corazón acelerado. La historia no era solo triste. Había capas de oscuridad que aún no comprendía. Y lo más inquietante era que sentía que apenas había empezado a arañar la superficie. Una anciana sentada en la plaza la observó mientras pasaba. Cuando Sofía le preguntó por la familia Márquez, ella solo dijo: «Las niñas tenían ojos tristes, como si ya supieran lo que les esperaba». Sofía pasaba las noches leyendo el diario como si fuera una novela prohibida. Cada página revelaba una infancia vivida entre secretos, normas rígidas y un miedo que parecía latir en cada palabra. Cuanto más leía, más se convencía de que lo que vivieron esas niñas no fue un simple caso de abandono ni una historia familiar rota. Había algo más profundo, oculto bajo una rutina que desde afuera parecía normal. Mamá nos dio otra regla hoy. Ya van 11. La escribí todas en la libreta que escondí detrás de la muñeca. 1. No abrir la puerta del fondo. 2. No mirar por las ventanas cuando está oscuro. 3. No hablar del abuelo. 4. No hacer ruido durante la oración. 5. No preguntar sobre el papá. 6. No subir al desván. 7. No jugar cerca del sótano. 8. No llorar sin permiso. 9. No tocar las cosas del abuelo. 10. No salir después del atardecer. 11. Nunca dejar a Lola sola. El corazón de Sofía se apretó al leer la lista. No eran reglas hechas por una madre estricta. Eran mandamientos escritos por alguien que temía que el mundo se desmoronara si no se cumplían. Margarita no estaba simplemente enferma. Vivía dominada por una lógica propia que imponía sobre sus hijas sin cuestionamiento. Lucía se enoja cuando le pregunto por papá. Dice que no lo necesitamos, que solo debemos cuidarnos entre nosotras, pero a veces la escucho llorar cuando mamá reza. Dice cosas raras como si hablara con alguien que no está. Hoy mamá limpió todo con agua bendita. Dijo que el mal camina en las paredes y que el abuelo aún vigila. Luego se quedó mirando el espejo por mucho tiempo. Yo le dije que no había nadie allí, pero no me respondió. Solo murmuraba: «No lo veas, no lo llames». Las descripciones eran cada vez más inquietantes. Sofía sentía que estaba leyendo un testimonio de alguien que intentaba comprender una realidad distorsionada. Isabela relataba lo cotidiano con una inocencia que contrastaba con el entorno asfixiante. Lucía me enseñó a contar los pasos del pasillo. Dice que si algún día todo se apaga, debo correr al armario de la despensa y quedarme muy quieta. Me dio una galleta para esconder ahí por si tarda mucho. Sofía imaginaba la casa a través de esas pistas, largos pasillos, puertas cerradas, rincones vedados. Lucía actuaba como una hermana mayor que trataba de dar sentido a lo inexplicable, usando reglas propias para proteger a Isabela. Y Margarita, una mujer consumida por el delirio, se convertía en guardiana de una rutina marcada por el miedo. Un fragmento del diario le hizo detener la lectura. Mamá dijo que Lucía está rebelde, que si sigue así, el abuelo se va a enojar. Anoche gritaban. Yo me escondí en la cocina con Lola. Cuando salí, Lucía tenía un rasguño en el cuello y mamá se fue a encerrar al cuarto del fondo. Lucía me dijo que no me preocupe, pero lloró toda la noche. Sofía intentaba no imaginar lo que ocurría entre esas paredes, pero las palabras lo hacían inevitable. Algo se descomponía lentamente, como una fruta dejada al sol, mientras las niñas trataban de seguir adelante en medio del caos. Cada línea de Isabela era una súplica muda por comprensión. A veces sueño con un lugar donde no hay reglas, donde Lola puede hablar y mamá sonríe de verdad. Lucía dice que eso no existe, que solo tenemos esta casa, pero yo no quiero quedarme aquí siempre. Me gustaría ver un río de verdad. Me gustaría que alguien me escuche. Sofía cerró el diario por un momento.
Sentía que esa niña le hablaba desde el pasado, atravesando el tiempo, el polvo y el silencio. ¿Y si nadie más había leído esas palabras? ¿Y si nadie las había buscado con tanto empeño? Decidió volver a Santa Elena para hablar nuevamente con los vecinos. Si había algo que aún no salía en el diario, quizás alguien en el pueblo pudiera llenar los vacíos, pero encontró puertas cerradas, miradas esquivas, respuestas vagas. Una mujer en la panadería, al ver el nombre Márquez, solo dijo: todos sabían que esa casa no estaba bien, pero en un pueblo como este, nadie mete la nariz donde no debe. Sofía caminó de regreso al coche. El sol caía, dorando los techos viejos del pueblo. Desde la distancia pudo ver la casa otra vez. Era como una presencia que no se iba, que esperaba, que retenía memorias no contadas. Volvió a abrir el diario antes de irse. Lucía dice que a veces la casa respira. Yo le creo, porque anoche, mientras dormíamos, sentí como Lola temblaba en mis brazos, y yo también. El diario no tenía un orden claro. A veces, Isabela escribía fechas, otras veces solo dibujaba, como si necesitara vaciar el miedo en papel cuando no encontraba palabras. Sofía había aprendido a leer entre líneas, a entender los códigos que las hermanas usaban para sobrevivir. Uno de esos códigos se repetía en varias entradas: el cuarto de arriba. Hoy escuché ruidos en el cuarto de arriba. Mamá dice que está vacío, que ahí solo guardan cosas viejas, pero Lucía me advirtió que no me acerque. Dijo que ese lugar no es para nosotras. La mención constante despertó la curiosidad de Sofía. Si había algo oculto, ese cuarto parecía ser el corazón del misterio. Siguiendo la lógica del diario, el cuarto estaba cerrado con llave y solo Margarita tenía acceso. Pero las niñas, en su afán de entender el mundo que las rodeaba, no se quedaron quietas. Lucía consiguió la llave cuando mamá dormía. Me dijo que esta noche vamos a entrar. Tengo miedo, pero también quiero saber qué hay ahí. Lola va con nosotras. Sofía pasó las páginas con rapidez. Quería saber qué habían encontrado. El tono del diario se volvía más tenso, como si el simple acto de escribir fuera más difícil. Subimos despacio. La escalera crujía. El pasillo tenía telarañas. La puerta del cuarto estaba fría. Lucía la abrió y me hizo quedarme en la entrada. Había cajas, muchas cajas. También un espejo cubierto con una tela roja. Lucía lo miró y se quedó quieta. Luego me dijo que bajáramos. Sofía frunció el ceño. ¿Solo eso? ¿Cajas y un espejo? Pero en los días siguientes las entradas cambiaron de tono. Desde que fuimos al cuarto, Lucía está rara. No quiere hablar. Me dice que no lo mencione, que lo olvide. Pero anoche, mientras dormía, la escuché hablando con alguien. Pensé que era mamá, pero ella estaba encerrada. Lucía le decía: no fue nuestra culpa, ya terminó, no vuelvas. El cuarto había dejado una huella. Sofía lo intuía. Lo que fuera que las niñas vieron o sintieron allí arriba alteró la dinámica de esa casa ya fracturada. En otra página, Isabela escribe sobre un hallazgo más concreto. En una de las cajas había cartas. Estaban atadas con un lazo azul. Lucía las guardó sin que mamá se diera cuenta. Decían cosas sobre un hombre, Eduardo. No entendí bien. Pero creo que era alguien importante para mamá. Lucía me dijo que él no podía volver. Sofía hizo una pausa. El nombre era nuevo: Eduardo. Quizás el padre de las niñas, quizás alguien más. En los registros que había revisado, no había ningún Eduardo vinculado a Margarita. ¿Era un amante oculto? ¿Un familiar? ¿Una figura del pasado que debía mantenerse enterrada? También había una caja con cosas viejas del abuelo. Lucía la pateó y me dijo que no las tocara, que si mamá se enteraba, iba a enojarse mucho. Dentro había una libreta con dibujos raros como símbolos y un frasco con algo oscuro adentro. No lo abrimos. Los detalles eran fragmentados como una memoria que se resiste a ser revelada. Isabela no comprendía todo lo que veía, pero lo anotaba como si supiera que algún día alguien necesitaría esas pistas. Desde esa noche, el espejo se mueve solo. Lucía lo cubrió mejor,
con una manta más gruesa. Dice que no lo mire, que no escuche si alguien me llama desde ahí. Yo le hice caso, pero a veces Lola gira la cabeza hacia la escalera. Sofía sentía una mezcla de fascinación y desasosiego. La mención del espejo, de los símbolos, del cambio en Lucía, todo apuntaba a que ese cuarto contenía más que objetos olvidados. Contenía algo que alteraba la realidad misma de las niñas. Hoy mamá dijo que va a quemar cosas del cuarto. Subió con un balde de agua bendita y se quedó horas ahí. Cuando bajó traía las manos negras. Lucía la ayudó a curarse. Yo me escondí debajo de la mesa. Mamá olía a humo. El deterioro emocional se acentuaba con cada entrada. Margarita, entre la devoción religiosa y la paranoia, parecía librar una guerra invisible. Y las niñas, atrapadas en medio, intentaban sobrevivir con reglas, juegos y lealtad. Lucía me pidió que no escriba más sobre el cuarto, que lo borre. Pero no quiero. Quiero recordar lo que vi, lo que escuché, porque si un día desaparezco, quiero que alguien sepa que no fue nuestra culpa, que fuimos valientes, que intentamos escapar. Las últimas palabras de esa sección del diario quedaron grabadas en la mente de Sofía. La promesa de una verdad escondida, de un acto de resistencia infantil en medio del horror. Se preguntaba cuánto más podrían haber soportado esas niñas, y por primera vez temió por lo que vendría en las siguientes páginas. El diario cambió abruptamente. La caligrafía de Isabela se volvió más rápida, más desordenada, como si las palabras lucharan por salir antes de que el miedo las alcanzara. Sofía notó que las entradas ya no estaban separadas por días. Ahora todo era una secuencia de pensamientos, escritos uno tras otro, como si el tiempo se hubiera acelerado. Lucía dice que esta noche será distinta, que ya no podemos esperar más. Mamá ha empezado a hablar con el espejo. Le contesta. A veces reza, a veces grita. Hoy nos mandó a dormir sin cenar. Está preparando algo, huele raro, como a vela quemada y a sal mojada. Sofía leyó esas líneas con un nudo en la garganta. Sabía que se acercaba el momento, el día en que todo terminó o cambió para siempre. Siguió leyendo, con el corazón acelerado. Lucía me dio una mochila. Me dijo que la esconda debajo de la cama. Tiene agua, pan, una linterna y el diario. Me abrazó fuerte. Me dijo que si algo pasaba, corriera al escondite del río, que no esperara. Que me cuidara sola. Mamá no es la misma, tiene los ojos como de vidrio, no parpadea, murmura palabras en otro idioma, le puso una vela al lado a la foto del abuelo, y la ropa que había quemado la está usando de nuevo. Lucía dijo que está repitiendo cosas que no deberían existir. Las descripciones se volvían cada vez más perturbadoras. Margarita ya no era una madre desequilibrada, era una presencia dominada por algo más, y las niñas, conscientes de que el final se acercaba, se aferraban la una a la otra como única defensa. Escuchamos pasos toda la noche, pero no eran de mamá, venían del cuarto de arriba. Lucía me tapó los oídos. Yo recé con Lola en brazos. Lucía dijo que mañana sería el día, que íbamos a salir. Que nadie más iba a decidir por nosotras. Sofía tragó saliva. Esa noche parecía marcar un punto sin retorno. Continuó leyendo con atención, sin perder un solo detalle. Hoy es 17 de julio. Lucía se despertó antes que yo. Me hizo prometer que seguiría el plan. Me enseñó a usar la linterna. Me dijo que si ella no bajaba debía salir igual. Me dolió el estómago todo el día. Mamá no nos habló. Solo cantaba. Cantaba algo que no entiendo. La entrada siguiente era más corta, escrita con trazos irregulares. Nos encerramos en la habitación. Mamá tocaba la puerta. Decía que el abuelo nos llamaba, que debíamos ir al ritual. Lucía no la dejó entrar. Puso una silla contra la manija. Luego me miró y me dijo que estaba lista. Yo no sé qué significa eso. Y luego, la frase final. Esta noche nos vamos. No voy a escribir más. Si alguien encuentra esto, lo hicimos por amor, por libertad, por nosotras. Después, el diario enmudecía.
Sofía cerró el cuaderno con manos temblorosas. Las siguientes páginas estaban en blanco. El silencio de esas hojas vacías gritaba más que todas las palabras anteriores. Era el vacío después de la tormenta, el eco de una decisión irreversible. Buscó en Internet, ahora con una fecha concreta, 17 de julio de 2008. Escribió: Desaparición Hermanas Márquez Santa Elena del Río. Y esta vez, algo apareció. Un artículo breve en una hemeroteca local digitalizada. Fecha: 22 de julio de 2008. Título: Autoridades investigan desaparición de 2 menores en casa abandonada. El texto era escueto. Se informaba que, tras denuncias por ruidos extraños, la policía había entrado en la casa de los Márquez y la encontrado vacía. La madre fue hallada días después, desorientada, y enviada a una institución psiquiátrica. Las menores, Lucía e Isabela, seguían desaparecidas. No había más información. Ninguna actualización. Ninguna búsqueda masiva. Nadie parecía haberlas buscado con verdadero empeño. Sofía se recostó en el sofá, abrumada. El diario no mentía. Las niñas existieron, desaparecieron y nadie más había tenido acceso a ese testimonio hasta ahora. Esa noche, mientras pensaba en todo, recibió un correo anónimo. No tenía asunto, solo una imagen adjunta. La abrió. Era una foto, de baja calidad, claramente tomada con una cámara antigua. Mostraba la fachada de la casa de los Márquez, como se veía hoy. Pero en una de las ventanas del segundo piso podía verse a 2 niñas, una más alta, de cabello oscuro, otra más pequeña, con una muñeca en brazos. Sofía sintió un escalofrío. No era posible. La casa llevaba años abandonada. Quiso responder el correo, pero no había remitente. No había IP rastreable, nada. Minutos después, otro mensaje. Esta vez sin imagen, solo una frase: no busques lo que fue sellado con fuego. Después del mensaje anónimo, Sofía pasó varias noches en vela. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros borrosos de las niñas en la ventana. El diario había enmudecido, pero el eco de lo vivido persistía. Sentía que ya no estaba investigando una historia ajena, sino que algo, o alguien, la había elegido como testigo. Intentó acceder a más archivos del caso. Llamó a la policía local, pero no obtuvo respuestas. Nadie quería hablar. El silencio se repetía como una barrera invisible. Fue entonces cuando decidió buscar a Margarita Márquez. No fue fácil. Tuvo que seguir pistas entre informes médicos y documentos judiciales antiguos. Finalmente, halló su ubicación: una residencia psiquiátrica en las afueras de Torreón. Viajó sin decirle a nadie. Llevaba el diario en el bolso, como un salvoconducto invisible. El lugar era gris, impersonal. La recibieron con recelo, pero aceptaron que hablara con la paciente unos minutos. Margarita estaba sentada en una silla de ruedas junto a una ventana cerrada. Tenía el cabello blanco, los ojos apagados. Parecía una sombra. Sofía se sentó frente a ella. Dudó. Luego sacó el diario. ¿Usted recuerda esto?, preguntó suavemente. Margarita no respondió, pero sus dedos se crisparon al ver la libreta. Isabela, susurró como si el nombre se le escapara de una herida antigua. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó?, insistió Sofía. La mujer la miró por primera vez. Sus ojos eran claros pero llenos de una tristeza indescriptible. La casa, los espejos, murmuró. Yo solo quería protegerlas, pero él nunca se fue. ¿Él? ¿Su padre? Margarita negó lentamente. Mi padre abrió la puerta y yo no supe cerrarla. Pensé que, si seguía las reglas, si las mantenía puras, si callaban, a ellas estarían a salvo. Pero el fuego no lo borró. Sofía intentó entender. ¿Qué había en esa casa? Sombras que hablan, recuerdos que respiran. Él me obligó. Me dijo que si no obedecía, se llevaría sus voces. Yo solo quería que me perdonara. La enfermera interrumpió la conversación. El tiempo se había terminado. Mientras la empujaban en la silla, Margarita dijo algo más casi inaudible.
La muñeca, y tenía que guardarlo todo. Ella recuerda lo que yo olvidé. Sofía salió de la clínica con un peso nuevo. Margarita no estaba loca. O, si lo estaba, era por algo que había vivido demasiado profundamente como para ser comprendido por los demás. Y el diario escondido en la muñeca era más que un testimonio. Era una caja negra de una tragedia que nadie quiso escuchar. Regresó a Santa Elena. La casa seguía igual, cerrada, vigilante, pero algo la llamaba. Dio vueltas alrededor de la propiedad, buscando una entrada. Detrás encontró una ventana semiabierta del sótano. Con esfuerzo entró. El aire era denso, rancio. Bajó con el celular como linterna. El sótano estaba cubierto de polvo, pero no vacío. Había restos de juguetes quemados, una silla de madera rota y en una esquina una caja metálica deformada por el fuego. Dentro reconoció piezas de una muñeca similar a Lola, pero lo más perturbador era una sección del muro que claramente había sido removida y vuelta a sellar. La pintura era más clara, el cemento reciente. Golpeó con los nudillos. Hueco. Buscó una herramienta y empezó a retirar el yeso con precaución. Detrás encontró una cavidad. No muy grande, pero suficiente para que una niña se escondiera. Dentro había una manta infantil, una linterna rota y una hoja arrugada con dibujos. Una niña abrazando una muñeca. Una puerta cerrada con fuego. Y una frase escrita en letras grandes. Aquí nadie grita, aquí nadie encuentra. Sofía salió temblando. Sabía que ese era el escondite, el lugar del río. Isabela había estado allí. Quizás se escondió la noche en que desaparecieron. Quizás alguien la sacó después, pero ¿quién? Esa noche, de vuelta en casa, encendió su computadora. Buscó en foros antiguos, publicaciones locales, cualquier cosa que mencionara a Isabela después de 2008. Encontró un comentario perdido en un hilo de adopciones. Niña hallada sola cerca de carretera 34, sin memoria. No habla. Tiene una muñeca quemada. La fecha coincidía. Sofía sintió un temblor en el pecho. Buscó más. Encontró una nota policial breve sobre una menor no identificada, sin padres reclamantes, derivada a un centro de asistencia. No había foto, pero la muñeca era una pista clave. Cerró los ojos. Su mente giraba. ¿Y si esa niña era ella? Sofía no pudo dormir esa noche. La idea giraba en su mente con una insistencia casi dolorosa. ¿Y si la niña encontrada sin memoria, con una muñeca quemada entre los brazos, era ella misma? ¿Y si su vida no había comenzado con su madre adoptiva, sino con una noche de fuego, gritos y silencio? La posibilidad no era solo aterradora, era paralizante. Pero Sofía no era de las que se quedaban quietas ante el miedo. A la mañana siguiente, llamó a la oficina de registros civiles. Tenía los datos del caso policial y el año. Fingió ser investigadora privada. Tras horas de espera, le enviaron una copia escaneada del expediente. Y allí estaba. Menor hallada sin identificación, edad aproximada 6 años. Diagnóstico inicial, amnesia disociativa. Nombre asignado, Sofía. Casi dejó caer el teléfono. Volvió a leer el diario. Ahora, las palabras cobraban un peso nuevo. No era solo una historia antigua. Era su historia, su infancia, su voz y la voz de Lucía, su hermana. El impulso era claro. Tenía que volver a la casa. Esta vez, no como investigadora, como sobreviviente. Entró por el mismo acceso del sótano, con más calma, más convicción. Esta vez trajo herramientas, guantes, una linterna más potente. Revisó cada rincón. Detrás de una estantería vieja, notó una rendija que antes no había explorado. Al mover los tablones, encontró una trampilla oculta bajo el piso. Forzó la cerradura oxidada. Bajó por una escalera corta, de metal. El aire era más frío allí. Estaba en una especie de sala subterránea, más profunda que el sótano principal. Las paredes eran de piedra, húmedas, y lo primero que vio fueron las marcas. Símbolos grabados, círculos, cruces,
signos incomprensibles, algunos pintados en rojo desvaído, otros tallados con fuerza. En una mesa al fondo descansaban objetos cubiertos de polvo, una vela apagada, una campana de bronce, un cuaderno con tapas de cuero. Sofía lo abrió con manos temblorosas. Estaba lleno de notas manuscritas. Reconoció la caligrafía. Era de don Ramiro Márquez. El linaje debe ser preservado. La pureza no se contamina. El espíritu se fortalece a través del sacrificio. Margarita ha sido elegida. Las niñas son el vínculo. Solo ellas pueden cerrar el ciclo. Había decenas de páginas como esa. Rituales detallados, fechas lunares, nombres tachados. Sofía sintió una náusea profunda. Don Ramiro no solo era un hombre autoritario, era fanático. Obsesionado con una idea heredada de otra época, de otra oscuridad. En una de las cajas encontró un retrato familiar. Era antiguo, sepia. Mostraba a Margarita joven, con dos niñas pequeñas a su lado. Pero al fondo, casi invisible, se asomaba una tercera figura. Un niño. Tenía los ojos negros. En la parte posterior del retrato, una inscripción: Lucía, Isabela y Elías, 2003. Sofía frunció el ceño. ¿Quién era Elías? ¿Por qué nunca se mencionaba en el diario? Siguió revisando. En una caja más pequeña, bajo telas viejas, halló documentos escolares, dibujos de niños, certificados médicos, todos con el nombre Elías Márquez Navarro, fechas entre 2001 y 2004. Luego nada. Buscó en el diario desesperada algún rastro. Volvió a leer pasajes antiguos y lo encontró. Lucía me dijo que no le diga a mamá que vi a Elías, que él ya no está. Pero lo vi en el espejo, me miraba. No dijo nada, solo me miraba. Lucía dice que eso no fue real, que Elías se fue, pero yo lo vi. La sangre de Sofía se heló. Elías era un hermano, perdido, muerto, sacrificado, desaparecido como ellas. Volvió al cuaderno de don Ramiro. En una hoja más vieja, con tinta desleída, leyó una frase encerrada en un círculo. El primer intento falló. El vínculo se rompió. Se debe intentar de nuevo con las gemelas. Gemelas. La palabra la golpeó como una bofetada. Ella y Lucía eran gemelas. Todo cobraba sentido. La fijación de Margarita, la rigidez, el encierro, el silencio, el sacrificio que debía hacerse. Sofía salió de esa sala con dificultad, los pulmones apretados. Apenas logró llegar al coche antes de romper en llanto. Ya no era solo una buscadora de verdades, era parte de la verdad. Y al encender el motor, recibió otra llamada anónima. No hubo voz al otro lado, solo una respiración profunda. Luego una frase: no abras lo que sellamos con fuego. Sofía no volvió a su casa esa noche. En lugar de eso, condujo sin rumbo fijo, con el diario en el asiento del copiloto y el cuaderno de don Ramiro en su regazo. La revelación sobre Elías, las referencias al vínculo y al sacrificio, la dejaron con la certeza de que la historia que había intentado reconstruir no solo era una cadena de eventos rotos, mas también un ritual cuidadosamente estructurado. Esa madrugada, por primera vez, el diario se abrió por sí solo. No literalmente, pero sus páginas parecían hablarle, llevarla a una parte que antes había ignorado. Un pliegue en el fondo de la contratapa reveló una hoja oculta, casi pegada con el tiempo. Al desplegarla, encontró una entrada escrita con lápiz, en letra menos firme, como si Isabela la hubiera escrito temblando. Lucía me despertó con una vela. No había luz. Me dijo que mamá ya había empezado, que el abuelo estaba en la casa. No entendí. Me dolía el estómago. Me puse los zapatos, tomé a Lola. Lucía me dijo: vamos al escondite, no hagas ruido, no importa lo que escuches. La narración continuaba en frases entrecortadas, como si el miedo hubiera invadido cada palabra. Pasamos por el pasillo. Había humo. Mamá estaba en el cuarto de arriba. Decía cosas que no entendíamos. Tenía el espejo sin cubrir. Nos miró, sonrió, dijo: ya están listas.
Lucía gritó, me tomó del brazo. Corrimos. La puerta del sótano estaba abierta. Lucía la empujó. Me metió primero. Me dijo, no salgas. No importa lo que pase. Me dio un beso. Cerró la trampilla. Me quedé con la linterna y el pan. Escuché gritos, pasos, risas que no eran de mamá, o quizás sí. Después, silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Tenía miedo. Canté la canción de Lucía. Abracé fuerte a Lola. Me quedé dormida. La página terminaba ahí, pero en el reverso había una última frase. Lucía me salvó. Sofía respiró hondo. Era verdad. Ella había estado allí. Había sido encerrada para protegerla. Lucía se quedó afuera, enfrentando algo que Sofía no pudo recordar, o que su mente eligió borrar. Revisó el cuaderno de don Ramiro una vez más. Encontró una entrada fechada el mismo día del ritual, 17 de julio de 2008. Esta noche, el ciclo se completará. El alma que fue negada será reclamada. Margarita ha aceptado el rol. Las niñas serán el canal. El fuego limpiará lo impuro. El sacrificio restaurará el equilibrio. Sofía comprendió entonces. No era solo una ceremonia, era una ofrenda. Elías, el primer intento, no había sido suficiente. Habían querido algo más grande. Y Margarita, quebrada por el control del padre, había aceptado entregar a sus hijas. Pero Lucía lo impidió. Volvió a leer el diario, buscando otra entrada que explicara qué pasó después. No había más. Pero su intuición le dijo que la respuesta no estaba escrita, estaba en la ausencia. Y entonces una imagen vino a su mente, algo que había ignorado por años, un recuerdo vago, como una fotografía vieja. Ella, en un cuarto oscuro, abrazada a una muñeca. Escuchaba voces arriba, una canción. Luego, olor a humo, un golpe. Y la voz de una niña, susurrando, «No salgas, Isa, no salgas». Sofía tembló. No era un sueño, era un recuerdo. Había vivido todo aquello, y había sobrevivido porque su hermana la protegió, porque Lucía eligió enfrentar el horror sola. El diario no mencionaba qué pasó con Margarita esa noche. Solo se sabía que apareció días después sola, desorientada. Sofía sospechaba que el fuego fue iniciado por Lucía, que ella en un acto final de valentía destruyó todo, el espejo, los símbolos, los objetos del abuelo, pero no había cuerpo, ninguna prueba de que Lucía muriera. ¿Y si sobrevivió también? ¿Y si alguien la ocultó? ¿O si quedó atrapada en esa casa de otra manera más oscura? Sofía miró su reflejo en el espejo retrovisor. Ya no era solo una mujer buscando respuestas. Era una niña reencontrándose con su verdad. Y esa verdad la llevaría a un último paso. Regresar a donde todo comenzó. No para huir, sino para liberar lo que seguía encerrado. Durante semanas, Sofía se sumergió en documentos, fotografías, entrevistas, todo lo que pudiera confirmar lo que ya intuía. Pero la verdad no siempre se encuentra en los archivos. A veces vive en el cuerpo, en los gestos, en una forma de temblar cuando se escucha una palabra. Ella lo sabía, lo había sentido cada vez que leía el diario, cada vez que pronunciaba el nombre de Lucía. Una tarde, buscando en una caja de objetos guardados por su madre adoptiva, encontró una carpeta con informes médicos de su niñez. Eran del año 2008. Uno de ellos decía: paciente con signos de trauma agudo. No responde al nombre asignado. Pronuncia repetidamente el nombre Lucía en el sueño. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. En otro documento, una nota del psicólogo señalaba: el apego a la muñeca es extremo. Se niega a separarse de ella. Dice que la muñeca la protegió del fuego. Era ella, la niña del sótano, la hermana menor. Isabela Márquez decidió no guardar más silencio. Contactó a una genetista forense y solicitó una prueba de ADN. Aún conservaba un viejo lazo de pelo encontrado entre las cosas de la casa, guardado dentro de un libro infantil. Compararon su muestra con la del objeto. El resultado fue inequívoco.
coincidencia familiar de primer grado. Lucía era su hermana, su gemela. Sofía no lloró. No en ese momento. Se sentó en el suelo rodeada de pruebas, diarios, fotos y cerró los ojos. Todo lo vivido cobraba otro sentido. Las pesadillas de la infancia, la ansiedad inexplicable, el miedo irracional a los espejos, el apego inconsciente a los objetos antiguos. Nada era sin razón. Era tiempo de enfrentarlo, de cerrar el ciclo. Regresó una vez más a Santa Elena. Esta vez acompañada de su hija Emma, no para exponerla al pasado, sino porque sentía que al traerla rompía el ciclo de miedo. Estaba decidida a sanar, a construir algo distinto. Llevaba consigo la muñeca, el diario y la foto familiar donde aparecían ella, Lucía y Elías. Frente a la casa se detuvo. No quiso entrar. No necesitaba hacerlo. Había algo más fuerte que la presencia física, el acto simbólico. Caminó hasta el árbol seco que aún se erguía en el jardín trasero, el mismo que aparecía en los dibujos de Isabela. Allí cavó un pequeño agujero y enterró la muñeca Lola envuelta en una manta. «Gracias», susurró, «por cuidarme, por recordarme quién soy». Emma, sin entender del todo, se sentó a su lado y la abrazó. Al regresar, Sofía comenzó a escribir. La historia era demasiado poderosa para guardarla. No se trataba de revivir el dolor, sino de darle voz a lo que había sido silenciado. Escribió sobre las niñas, sobre la casa, sobre el fuego, sobre Lucía. Cada palabra era un paso hacia la reconciliación con su propia existencia. Un día recibió un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una única hoja de papel, una carta escrita con caligrafía antigua. «Sofía, si estás leyendo esto, es porque elegiste la verdad y porque sobreviviste. Yo no desaparecí. Solo me quedé en la sombra para que tú pudieras brillar. No fui valiente por huir, fui valiente por quedarme. El fuego no me destruyó, me transformó, y desde entonces te he cuidado, aunque no pudieras verme. Siempre estuve contigo. Lucía». La letra era firme, clara, real. Sofía la leyó una y otra vez. No entendía cómo la carta había llegado, pero no importaba. Sabía en el fondo que era auténtica. Lucía había sobrevivido. De algún modo había logrado escapar, y ahora, después de años de silencio, le entregaba la bendición de cerrar la historia. Fue entonces cuando Sofía decidió que no bastaba con escribir para ella. Publicó un artículo en una revista digital sobre su experiencia, sin detalles sobrenaturales, sin acusaciones directas, solo una historia de dos hermanas separadas por el horror y reunidas por la verdad. El texto se viralizó. Muchas personas escribieron, algunas ofrecían pistas. Otras solo agradecían por hablar de lo que tantos callaban. Una de esas personas firmaba solo como L. El mensaje decía: «A veces, los espejos no muestran el reflejo, sino el recuerdo. Gracias por mirar sin miedo». Sofía no necesitaba más pruebas. Lucía estaba viva. Y ella por fin también. Con el paso del tiempo, Santa Elena dejó de ser para Sofía un lugar de horror. Ya no era una prisión hecha de recuerdos rotos, sino un espacio de redención, donde el pasado se había enfrentado con el presente y había cedido. Había dejado de huir de sí misma. Ya no era una niña perdida entre sombras, ni una mujer rota buscando sentido. Era, finalmente, alguien completo. En su última visita al pueblo, llevó consigo dos cosas: el cuaderno original de don Ramiro y una nueva libreta, con la tapa blanca, sin nombres, sin reglas. Una hoja en blanco, como símbolo de todo lo que estaba dispuesta a escribir, pero también a soltar. Dejó el cuaderno antiguo en la iglesia, en manos del padre Esteban, que aún seguía vivo, aunque más encorvado y cansado. El sacerdote, al verlo, no preguntó, solo asintió y murmuró: «Que la memoria no pese más que la vida». El sol caía sobre Santa Elena mientras Sofía caminaba por las calles empedradas. Los vecinos ya no bajaban la mirada al verla. Algunos saludaban. Una niña le ofreció una flor silvestre.
la aceptó con una sonrisa. Esa niña tenía los ojos de Lucía, y eso fue suficiente. Esa noche, volvió al árbol donde había enterrado a Lola. Cavó con manos firmes, pero no para desenterrar la muñeca, solo para plantar una pequeña flor, una señal de vida donde antes hubo silencio, una semilla para el futuro. Emma la ayudó. Tenía las manos sucias de tierra, pero los ojos limpios de temor. Cuando Sofía la abrazó, supo que había cumplido su promesa. El ciclo no se repetiría. Su hija crecería libre. De regreso en casa encendió la computadora. Escribió las últimas líneas del libro que venía redactando en secreto desde meses atrás. Su título era sencillo: Las Hermanas del Fuego. No daba nombres reales, no buscaba venganza, solo verdad. La historia comenzaba con una muñeca encontrada entre objetos donados. Terminaba con dos niñas abrazadas, una protegiendo a la otra del mundo y de sí mismas. Una historia sobre el amor que sobrevive incluso al horror. El día de la publicación recibió cientos de mensajes. Uno, en particular, llamó su atención. Era una dirección de correo sin nombre. El mensaje contenía solo un archivo de audio. Lo abrió. Era una voz femenina, clara, serena, que decía: «Yo no desaparecí. Aprendí a vivir en el silencio, pero hoy te escuché, y eso me devolvió la voz. Te amo, Isa. Siempre lo hice». Sofía dejó caer la cabeza sobre el teclado y lloró. No de tristeza, de alivio. La verdad no solo había sido dicha, había sido escuchada. Meses después recibió una carta formal. Margarita Márquez había fallecido. No hubo funeral público, solo una nota incluida en la herencia, un sobre sellado con su nombre. Dentro, una hoja escrita a mano. No fui una buena madre, lo sé. Permití que el miedo guiara mis actos. Creí que obedecer me protegería, pero solo perpetué el daño. Si estás leyendo esto es porque sobreviviste, perdóname. No por lo que hice, sino por no haber sido lo que necesitabas. Nunca olvidé tu risa. Ojalá puedas volver a reír. Mamá. Sofía guardó la carta en el diario, no por apego, sino porque toda historia necesita un cierre, incluso aquellas escritas con lágrimas. El día en que su libro fue adaptado a documental, viajó con Emma a una ciudad costera. Mientras caminaban por la playa, la niña le preguntó: «¿Tú crees que Lucía también está en algún lugar así?» Sofía miró el horizonte. «Sí», dijo, «y creo que está en paz». En su canal compartió un video final. No mostraba rostros, solo imágenes del diario, la casa vieja, la muñeca. Su voz narraba lo esencial. Al terminar, dejó un mensaje para todos los que la acompañaron. «Gracias por caminar conmigo. Esta historia no es solo mía, es de quienes han sido silenciados, olvidados, rotos. Pero también es para quienes se atrevieron a buscar la verdad». Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Hay muchas historias más por contar. Y te invito a ver el próximo video que aparece en pantalla, porque la memoria no se borra, se transforma. Y así, con la voz de Lucía en el corazón y Emma tomada de su mano, Sofía, Isabela, cerró el ciclo. No con fuego, sino con amor.